Hay una lista de cosas con las que un entrenador de la Copa del Mundo espera lidiar en los días previos al partido inaugural de su equipo. Problemas de condición física, ajustes tácticos, preguntas en la rueda de prensa, la gestión de un equipo que lleva semanas junto y que carga con el peso de las expectativas de toda una nación en el torneo más importante del mundo. Thomas Tuchel ha dirigido al más alto nivel del fútbol de clubes durante más de una década. Ha ganado la Liga de Campeones. Ha manejado vestuarios en el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Ha lidiado con crisis, tácticas, personales e institucionales que habrían derrumbado a entrenadores menos experimentados. Llegó a la Copa del Mundo de 2026 tras haber guiado a Inglaterra a la fase de clasificación y haberse preparado con la mayor profesionalidad posible para el partido inaugural contra Croacia en Dallas el 17 de junio. Lo que no esperaba tener que afrontar en los días previos a ese partido era una investigación policial en Kansas City, Missouri, por el robo del equipamiento de su equipo de una furgoneta. Las botas de Harry Kane, las botas de Jude Bellingham, las pizarras tácticas de Thomas Tuchel, el equipo de análisis y las pertenencias de jugadores clave fueron sustraídas entre West Palm Beach y Florida, donde Inglaterra se había concentrado para su preparación previa al torneo, y Swampy Soccer Village en Kansas City, Missouri, donde el equipo llegó y encontró su equipación de trabajo significativamente mermada. Según los informes, a Inglaterra solo le quedaba un balón. 1. En la base de entrenamiento de la selección nacional del país más obsesionado con el fútbol del mundo, 4 días antes de su debut en la Copa del Mundo, solo había un balón y una denuncia policial. El Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, confirmó que estaba investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City con artículos faltantes. Esa confirmación de una agencia de seguridad, no de un tabloide, es el detalle que convierte esto en algo más que una historia pintoresca. Se trata de un robo verificado e investigado por la policía del equipamiento de la selección inglesa para la Copa del Mundo en el país anfitrión del torneo. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente aquí? ¿Y qué nos dice este episodio sobre el contexto general que rodea este torneo? Comencemos con los hechos tal como están. El equipo se transportaba entre 2 estados estadounidenses. En algún punto de ese trayecto, de Florida a Missouri, se sustrajeron artículos de un vehículo del equipo. Las circunstancias exactas del robo siguen siendo objeto de la investigación policial, y sería erróneo especular más allá de lo confirmado. Lo que sí está confirmado es que Kane y Bellingham se encontraban entre los jugadores cuyas botas figuraban entre los artículos desaparecidos, que las herramientas analíticas de Tuchel, las pizarras blancas con las que comunica su pensamiento táctico a sus jugadores, habían desaparecido, y que la preparación de Inglaterra para su primer partido del Mundial se vio interrumpida de una forma que nadie en la Federación de Fútbol, el cuerpo técnico ni la plantilla habían previsto. Las consecuencias prácticas fueron significativas, aunque finalmente manejables. Los futbolistas profesionales son muy exigentes con sus botas, no como un lujo, sino como una necesidad funcional. Un delantero de la calidad de Kane tiene sus botas domadas y personalizadas hasta un punto crucial en la élite. Reemplazarlas días antes de un partido del Mundial no es tarea fácil. El equipo de análisis que utiliza Tuchel está integrado en el proceso de preparación. Las pizarras blancas, los planes de sesión, la información táctica construida y perfeccionada durante semanas. Recuperarse de su pérdida en 4 días requiere el tipo de resiliencia que ningún entrenador debería tener que demostrar antes de que empiece el partido. La Federación de Fútbol respondió con la calma apropiada. Se está consiguiendo el equipo, se están organizando los reemplazos. El partido contra Croacia se llevará a cabo. Inglaterra está preparada para manejar esto. Y esa gestión
La profesionalidad con la que una gran nación futbolística absorbe una interrupción extraordinaria es algo que merece ser reconocido. Pero la profesionalidad de la respuesta no cambia lo que sucedió. El equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo fue robado en Estados Unidos, en el país anfitrión del torneo, antes de su primer partido. Aquí está la parte interesante, porque el robo a Inglaterra, por extraordinario que sea de forma aislada, se enmarca en un contexto mucho más amplio de actividad delictiva en torno a la Copa del Mundo de 2026, que ha sido documentada con creciente alarma por las fuerzas del orden y las agencias de protección al consumidor en los 3 países anfitriones. El FBI emitió un anuncio de servicio público formal advirtiendo que los delincuentes están creando versiones fraudulentas de sitios web afiliados a la FIFA para robar información personal, cometer fraude financiero y vender productos y servicios falsificados. Uno de los ejemplos más convincentes identificados por los investigadores fue un dominio que eliminó una sola letra de la dirección web legítima de la FIFA, una técnica clásica de typo squatting. El sitio se presentaba como un portal oficial con la marca del torneo, menús de navegación e información sobre entradas. Se animaba a los visitantes a comprar paquetes premium, que incluían entradas, comida, bebidas y acceso a salones VIP. Todo fraudulento. Su información personal y financiera se introducía en un sistema de pago falso operado por delincuentes. En Canadá, el Better Business Bureau emitió advertencias formales a los aficionados que asistían a los partidos de la Copa Mundial. El director ejecutivo de la filial central de Ontario del Better Business Bureau fue explícito. La Copa Mundial era una oportunidad perfecta para que los estafadores explotaran a los aficionados al fútbol. El esquema más común eran las entradas falsas. Los aficionados pagaban dinero real por entradas que no existían o que no podían escanearse en la entrada del estadio. Pero el panorama del fraude en torno a este torneo iba mucho más allá de las entradas falsas. Las estafas de alojamiento se dirigían a los aficionados que ya habían completado el proceso de visado y ahora buscaban dónde alojarse. Un esquema en particular, documentado en informes de inteligencia sobre fraude, involucraba propiedades que no eran reales. Se generaron imágenes de apartamentos inexistentes mediante inteligencia artificial o se confirmaron reservas que se cancelaron en el último minuto, justo antes de la llegada del aficionado, dejándolos sin alojamiento en la ciudad anfitriona durante la semana del partido. Esta táctica específica, conocida como la estafa de reubicación del día del partido, explotó la combinación de la alta demanda y los ajustados plazos de viaje del torneo, dejando a los aficionados comunes sin opciones ni alternativas. Una empresa de investigación en ciberseguridad describió la magnitud del fraude en línea en torno a este torneo como más sofisticada que cualquier otra vista en un evento deportivo importante anterior. Los delincuentes llevaban más de 2 años posicionándose desde finales de CAR 2022, comprando identidades falsas que superaban los controles de verificación y sin hacer nada con esas cuentas hasta el inicio del torneo. Para junio de 2026, esas cuentas parecían legítimas. Tenían historiales, tenían perfiles y se estaban utilizando para cometer fraudes a gran escala en los mercados de apuestas. Las plataformas de reventa de entradas y los sistemas de reserva de alojamiento que millones de aficionados utilizaban para planificar su experiencia en la Copa del Mundo. Un análisis describió el panorama del fraude en términos que reflejaban su particular brutalidad en el contexto de este torneo específico. Las personas con más probabilidades de ser víctimas eran aquellas que ya habían superado la parte más difícil del proceso. Habían obtenido una visa, gestionado los precios, organizado su viaje y llegado a Norteamérica, listas para vivir un mundial que habían estado planeando durante meses. Las estafas las esperaban en el último paso, en la puerta de acceso al apartamento que no figuraba en el correo electrónico de confirmación de una reserva que se cancelaría 4 horas antes del check-in. Ahora bien, relacionemos esto con el robo a la selección inglesa.
Porque lo que conecta el robo de las botas de Kane y la ropa de entrenamiento de Bellingham de una furgoneta en Kansas City, con los sitios web falsos de la FIFA, las estafas de reubicación para el día del partido y las plataformas de venta de entradas fraudulentas, es algo fundamental. El Mundial de 2026, por su magnitud, su formato ampliado, su organización en múltiples países y el enorme valor comercial asociado a cada uno de sus elementos, ha creado un entorno de oportunidades delictivas que opera a una escala sin precedentes en ninguna edición anterior de la competición. El anuncio de servicio público formal del FBI no se emitió como una medida de precaución. Se emitió porque la amenaza era real, activa y ya estaba causando daño cuando se publicó. Las advertencias del Better Business Bureau en Canadá no eran teóricas. Se basaban en informes de aficionados que ya habían perdido dinero. La investigación de ciberseguridad, que documentó la operación de posicionamiento criminal de 2 años, no era especulativa. Fue el resultado del monitoreo de cuentas, dominios y sistemas de pago que ya estaban en uso. Piensa en lo que significa ser un aficionado común que intenta seguir a Inglaterra en esta Copa del Mundo. Has gestionado el proceso de compra de entradas, los precios dinámicos, el sistema de colas que un aficionado describió como la definición de la locura, los aumentos de precio que promedian el 35% entre octubre y abril. Has organizado tu viaje a Estados Unidos. Has obtenido tu visa o eres de un país que no la requiere. Has encontrado alojamiento en Kansas City, donde se juegan los partidos de la fase de grupos de Inglaterra. Y estás haciendo todo esto en un entorno donde el FBI ha advertido formalmente que las redes criminales están atacando cada aspecto de tu viaje. El boleto, el alojamiento, el pago, el sitio web que usted confiaba en que era oficial. En ese contexto, un robo en la propia camioneta del equipo de Inglaterra se siente menos como un incidente aislado y más como una expresión de algo que ha impregnado todo el entorno que rodea este torneo.